Enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Luego de que Jesús terminó de orar, uno de los discípulos se le acercó y le dijo: enséñanos a orar, así como Juan ha enseñado a sus discípulos. Y es muy interesante que de todas las cosas que los discípulos le vieron hacer a Jesús, como sanar enfermos, como darle vista al ciego, como levantar al paralítico, resucitar a las personas después de haber muerto, echar fuera demonios, después de todas las cosas que le vieron hacer a Jesús, milagros nunca antes vistos, y aún así lo que los discípulos llegaron a pedirle que les enseñara fue que los enseñara a orar. La oración es algo muy importante en nuestra vida. Jesús luego de ahí viene y le responde con lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es la oración en sí, que hay que repetir cada día, sino que es la guía de enseñanza de cómo orar. Fue la respuesta a su pregunta. Luego de eso, en el mismo capítulo 11 de Lucas, Jesús le hace la parábola de un hombre que va a la casa tarde por la noche de su amigo, de su vecino, a pedirle algo, y que este tiene que ser enfático en pedirle hasta que llegará un momento en que se levante y le dé lo que necesita. Entonces finaliza diciendo: todo el que busca encuentra, todo el que pide se le dará, todo el que llama se le abrirá la puerta. Entonces nosotros necesitamos aprender a orar. Es una de las cosas más importantes que nosotros, cuando conocemos a Dios, necesitamos aprender a orar, necesitamos aprender a hablar con Él. Claro, estamos hablando con el creador del universo, con el creador de todo lo que hay, de lo que vemos, de lo que no vemos. Estamos hablando con el Rey de Reyes. Esto no quiere decir que tengamos que cambiar nuestra forma de hablar, que tengamos que cambiar nuestro lenguaje y hablar con palabras grandilocuentes, porque inclusive el mismo Jesús nos habló de eso. Pero Él lo que nos invita es a tener un corazón genuino, a entrar sin máscara, a ir y hablar con el Padre, a sentarte y a disponer de un tiempo para hablar con Él, para conocerle. Muchas veces esto es como una relación de pareja. Tú no conoces a una persona hoy para casarte mañana, sino que empieza un proceso de conocer a la otra persona, de escucharlo. ¿Tú cómo diferencias la voz de tus padres? Pues porque has pasado muchísimo tiempo con ellos. Sabes cuándo es el tono de su voz, cuando están molestos, cuando están alegres, cuando están cansados. Tú diferencias su tono de voz porque los has escuchado, porque has pasado tiempo con ellos. Pues así mismo es con el Señor. A medida que pasamos tiempo con Él, a medida que hablamos, que le escuchamos, entonces aprendemos a diferenciar cuándo es su voz la que realmente nos está respondiendo. Y Jesús, la palabra nos describe que comúnmente se iba a orar a solas, por lo general. La palabra lo describe en muchas oportunidades, inclusive hay una donde dice que se fue a orar a solas como de costumbre, era un hábito que Jesús había formado. Y luego Jesús inclusive en Mateo 6 les habla de: ustedes cuando oren, vayan a solas a su cuarto, cierren la puerta y oren a su Padre que está en los secretos, y su Padre que está en los secretos le recompensará. Entonces mira, 1 de Tesalonicenses 5:16, estén siempre alegres, oren sin cesar. Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, dando gracias a Dios por todo. Colosenses 4:2, perseveren en la oración. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay un poder tremendo en la oración. Hoy es necesario pedirle al Padre que nos enseñe a orar. La oración es como agua para nuestra vida, es como el agua que necesita nuestro cuerpo, lo necesitamos todos los días. Entonces nosotros necesitamos aprender a orar. Hoy es un buen día para pedirle al Señor, para pedirle a Él mismo que nos enseñe a orar, así como fueron los discípulos hacia Jesús y le pidieron: enséñanos a orar, porque muchas veces decimos: no sé qué orar, yo no sé qué hay que decirle en oración, o creemos que para orar necesitamos decir y aprender un montón de frases y un montón de palabras que no tienen ningún sentido, y es sencillamente ir, abrir tu corazón y hablar con Él como hablas con un amigo, como hablas con tus padres, como hablas con tu pareja. Es disponer de un tiempo para Él y empezar a conocerle, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Entonces necesitamos aprender a orar, necesitamos aprender a hablar con el Padre, a hablar con el Rey, y Él mismo se encarga de enseñarnos. Aún si no creemos, le podemos decir: ayuda a nuestra incredulidad. Aún si ni siquiera le creemos, le podemos pedir que nos enseñe también a creerle. Así que hoy tenemos la posibilidad de tener ese Dios maravilloso que nos enseña inclusive a hablar con Él. En el nombre de Jesús, amén.